Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con los ejercicios de selectividad. En este caso, recordad que estamos trabajando con física, convocatoria extraordinaria del 2023 en la Comunidad Autónoma de Aragón. Concretamente, vamos a resolver el ejercicio número 3. Antes de comenzar, me gusta recordaros a todos que para aquellos que necesitéis una ayuda más especializada a la hora de resolver cualquier tipo de ejercicios, tenemos a vuestro servicio nuestras clases particulares, en las cuales podéis hacer cualquier consulta que no entendáis. Así que para todos aquellos que podéis estar interesados, os dejo el correo de contacto en la descripción. Una vez dicho esto, vamos a comenzar el ejercicio, que por aquí ya podéis ver que tenemos un pequeño boceto para el ejercicio número 3, pero antes de comenzar vamos a poner el enunciado para que lo veáis. Nos dicen, se tiene una espira conductora circular de radio 4 centímetros en el seno de un campo magnético paralelo al eje de la espira, tal y como se muestra la figura, hacia dentro del papel, alejándose del observador. Es decir, que si nosotros tenemos tal que aquí, esta sería nuestra espira y este serían los ejes de coordenadas, el campo magnético iría en esta dirección y sentido. Es decir, que iría para adentro. Si lo pusiéramos en términos vectoriales, B sería en el eje Y positivo, tal y como lo hemos planteado. Recordamos que el radio eran esos 4 centímetros, que estos serían 0,04 metros en el sistema internacional. Y nos dicen lo siguiente, si el campo magnético disminuye 50 teslas en 2 segundos, es decir, que tenemos una variación de campo magnético de menos 50 teslas, porque disminuye en una variación de tiempo de 2 segundos, nos preguntan, ¿cuál es la fuerza electromotriz promedio inducida en la espira? Bueno, aquí tenemos que recordar un concepto que se conocía como ese concepto de flujo magnético. Recordamos que el flujo magnético era la integral de B por diferencial de S sobre toda la superficie que teníamos. Como en este caso el campo magnético, esto era un producto escalar, y como en este caso el campo magnético y lo que sería el vector de superficie, es decir, ese vector perpendicular a la superficie, este sería el vector S, son paralelos, automáticamente esto se transforma en la integral de B por diferencial de S, y como la superficie es una constante, esto sería simplemente B por S, o en el caso de nuestra circunferencia, B por pi y por R al cuadrado. Este sería el flujo magnético para un campo magnético concreto y para, en este caso, una superficie en concreto. ¿Qué ocurre? Que tenemos que recordar el efecto que conocíamos como la fuerza electromotriz inducida o la inducción en general. Cuando el flujo magnético sobre una superficie variaba, se producía un cambio, nunca mejor dicho, en dicho flujo magnético, lo cual inducía una corriente en el sistema. Y esa corriente, o mejor dicho, esa diferencia de potencial que después inducirá a una corriente, se conocía como epsilon, era una variación de potencial y era menos el cambio de flujo magnético en un sistema con respecto al tiempo que le costaba. Esto veíamos que si era un campo que variaba con el tiempo, automáticamente era una derivada, pero en este caso, como nos dan valores de cambio de campo magnético y valores de cambio de tiempo, automáticamente lo podemos ver como un cambio medio en el sistema. De tal modo que esto sería simplemente tener en cuenta el cambio tanto en la superficie como el cambio en el campo magnético. Pero como en la superficie no nos dicen que cambia, esto sería simplemente menos la variación del campo magnético por la superficie dividido entre la variación de tiempo. O lo que sería lo mismo, menos el campo magnético, ese cambio de campo, por pi r cuadrado dividido entre la variación de tiempo. Y si esto lo sustituimos, esto sería menos, mucho cuidado porque esta variación de campo magnético
es negativa, es decir, el campo disminuye, por tanto esto sería menos 50 por pi y por 0,04 al cuadrado. Muy importante ese 0,04, trabajar en sistema internacional para que nos lo devuelva en voltios, que es lo que estamos esperando, dividido entre los 2 segundos que tenemos. Y si esto hacemos un cálculo aproximado, sería 50 por pi y por 0,04 al cuadrado dividido entre 2. Nos devuelve un cambio de flujo magnético positivo de 0,13 aproximadamente voltios como ese epsilon. ¿De acuerdo? Ese sería el cambio de flujo magnético medio en nuestro sistema. Y es muy importante que en este caso epsilon es mayor que 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué es muy importante? Porque en el siguiente caso, en el siguiente apartado, en el apartado B, nos preguntan cuál es el sentido de la corriente inducida de la espira, si es horario o antihorario. ¿De acuerdo? Y tenemos que hacer un dibujo para que nos quede claro. ¿Qué ocurre? Como tenemos una corriente que se considera, en este caso, que es positiva, ¿de acuerdo? Es decir, como el flujo magnético va a tender a hacer que disminuya, es decir, el campo se va a disminuir, el propio sistema nos va a tender a generar una corriente que aumente, que supla ese flujo magnético que acabamos de perder. ¿De acuerdo? Y por tanto, esta corriente se nos producirá, en este caso, al ir el campo magnético hacia adentro, se nos producirá una corriente en sentido, en este caso, horario. Esta sería la corriente inducida. ¿Por qué? Porque realmente tendríamos que generar un campo en sentido contrario, es decir, para intentar suplir esa variación de flujo magnético, tendríamos que generar un campo en sentido contrario, es decir, un campo inducido entre comillas, y ese campo inducido que iría en el eje negativo de las IES produciría una corriente inducida en el sentido de giro horario, en este caso en nuestro sistema. Por eso esta corriente inducida que tenemos aquí va en el sentido horario. Este concepto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque puede parecer que como la corriente es positiva, o mejor dicho, como esa variación de voltaje es positiva, ¿por qué digo que la corriente es positiva? Porque la corriente inducida, aplicando la ley de Ohm, la podríamos calcular como la variación de voltaje entre la resistencia. Y sabemos que la resistencia tiene que ser mayor que 0, por tanto esto obligatoriamente debería ser mayor que 0. Parece ser que por el mero hecho de que la corriente fuese inducida y ser positiva, automáticamente debería ir en el sentido antihorario. Y no tiene nada que ver. Simplemente tendríamos que considerar en qué sentido se produciría ese campo magnético inducido y qué tipo de corriente produciría dicho campo magnético inducido. ¿De acuerdo? Y por eso tendríamos en este caso el sentido horario que podemos ver tal que aquí. Vamos a ver que el tercer apartado que nos preguntan es muy similar, pero en sentido contrario. Es decir, ahora nos dicen, si aumenta el campo magnético 50 teslas en 2 segundos, ¿en qué sentido circularía la corriente inducida en la espira? ¿Qué ocurre? Que en este caso tenemos una variación de campo de 50 teslas y la variación de tiempo también son 2 segundos. Por tanto, si nos damos cuenta, esta fuerza electromotriz inducida, ese epsilon, esa menos variación de flujo magnético con respecto del tiempo, el módulo sería el mismo, porque volvería a ser menos variación de B por pi r cuadrado dividido entre el tiempo, y sería en este caso menos 50 pi 0,04 al cuadrado dividido entre 2. Si os dais cuenta, el módulo sería el mismo, pero nos quedaría negativo, 0,13 voltios ese epsilon. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que en este caso, y esta va a ser esta que tenemos aquí, ¿vale? Que voy a marcar en azul, va a ser la del primer apartado, es decir, va a ser esta que estamos viendo aquí, mientras que esta otra que voy a marcar en amarillo va a ser la del segundo apartado, es decir, la correspondiente a este valor. ¿Qué ocurre? Que en este caso el sentido
tiene que variar al contrario. ¿Por qué? Porque como el campo tiende a aumentar, es decir, mejor dicho, el flujo magnético tiende a aumentar, la variación de flujo magnético es positiva, consecuentemente se tiene que producir, en este caso, un campo que lo tuviéramos de tal modo que tendiese a disminuir, en este concepto, el flujo magnético. Y por tanto, en este caso, tendríamos una corriente que iría como inducida en el sentido antihorario. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que para el primer caso, volvemos a repetir que es un concepto muy importante, teóricamente generaríamos un campo inducido que también iría en esta misma dirección. Este sería el campo inducido para el primer caso, es decir, para este de aquí, de tal modo que este campo, si aplicamos, como recordáis, la regla de la mano derecha o aplicando el producto vectorial, veríamos que la corriente inducida iría en sentido horario, mientras que en el segundo caso produciríamos un campo en sentido contrario para intentar reducir esa variación de flujo magnético, de tal modo que este sería el campo inducido y por tanto, de nuevo, aplicando esa regla de la mano derecha, se nos produciría un cambio en la inducción de la corriente. ¿De acuerdo? Es muy importante estos conceptos que los tengamos en cuenta, sobre todo recordando la ley de Faraday-Lenz, en la cual tenemos en este caso que toda perturbación en el flujo magnético de un sistema va a generar una respuesta de tal modo que tienda a compensar dicha variación. Es decir, cuando nosotros reducimos el flujo magnético, el sistema tiende a generar un campo que aumente dicho flujo magnético y por tanto una corriente que tienda a aumentar dicho flujo magnético. Mientras que cuando nosotros aumentamos el cambio de flujo magnético, o mejor dicho, el cambio de flujo magnético en un sistema es positivo, nuestro sistema tiende a generar un campo magnético que disminuya dicho flujo magnético y por lo tanto que tengamos una corriente inducida que fomente la reducción del flujo magnético, de tal modo que tiende a estabilizarse. Pensad que los sistemas en general tienden al equilibrio y en este caso el equilibrio mayor que tenemos es la nulidad de cambio de flujo magnético. Es decir, que el flujo magnético se mantenga totalmente constante. Por lo tanto, cuando intentamos aumentarlo, el sistema tiende a disminuirlo y cuando intentamos disminuirlo, el sistema tiende a aumentarlo. Habéis visto que en este ejemplo los casos que tenemos de operaciones como tal son sencillos, simplemente sustituir, pero sí que es verdad que hay que tener muy en cuenta todos estos conceptos teórico-prácticos a la hora de determinar el sentido en el cual se deberían propagar tanto las corrientes inducidas como los campos inducidos. En este aspecto, esta parte quizás es la más compleja que vamos a trabajar a la hora de tener en cuenta los campos magnéticos y sobre todo las direcciones y sentidos de las corrientes inducidas. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.